Apple celebró su segundo evento esta temporada de otoño y finalmente anunció los AirPods 3, esta tercera generación de los audífonos inalámbricos de la compañía. Pero, ¿qué realmente cambió en estos audífonos? ¿Cuáles son sus novedades? Y la pregunta más importante, ¿vale la pena comprar estos audífonos o ir entonces por la segunda generación? En este video te contestaré todas esas preguntas, así que comencemos. Comencemos hablando sobre el diseño de estos audífonos. Estos AirPods 3 llegan con el diseño un poco más similar al de los AirPods Pro, y eso entonces significa que el tallo o el palito que sobresale de los audífonos entonces ahora es mucho más corto que el del pasado AirPods 2. Esto también entonces significa que a la hora de interactuar con estos audífonos no tienes que tocar dos veces como los AirPods 2 y casi meterte el audífono dentro del oído, sino que simplemente tocas ese palito para de esa forma interactuar con estos audífonos. Cabe recalcar que aunque este diseño se parece bastante al de los AirPods Pro, estos audífonos no tienen cancelación de ruido, es decir, estos audífonos descansarán en tu oído así como lo hacen los de segunda generación. En mi opinión, este diseño de los nuevos AirPods 3 es mucho mejor al de los AirPods 2, así que por lo menos en este renglón esta nueva generación de audífonos de Apple gana. Cuando hablamos de funciones, como es de esperarse, estos AirPods 3 llegan con mucho más funciones que las del pasado modelo. Este tercer modelo ahora llega con audio espacial para darte una experiencia de audio mucho más avanzada, que te hará sentir como si estuvieras en un cine con múltiples bocinas a tu alrededor. Esto es una función que anteriormente solamente estaba en los audífonos más caros de Apple, como los AirPods Pro y los AirPods Max, así que sin duda alguna es una buena noticia que esta función llegue entonces a estos audífonos de bajo costo de Apple. Otra cosa que también cambió en estos audífonos es que ahora tienen también resistencia al agua y al sudor, para que entonces puedas hacer ejercicios con ellos y no te preocupen porque si se mojan, o también por si sales a correr y empieza a llover, pues no vas a tener ningún problema si se mojan estos AirPods de tercera generación. Ahora bien, para ser justos, ambos modelos como quiera tienen la función de decir hey, ustedes saben quién, el asistente virtual de Apple, y entonces de esa manera poder interactuar sin tener que tocar estos audífonos. Pero en cuestión general, en cuestión de las funciones, yo por lo menos me iría con los AirPods 3 simplemente por la función de audio espacial, pero también en estos audífonos nuevos de Apple tendrás un poco más de paz mental, ya que por ejemplo si sales a correr o estás en la calle y empieza a llover, pues entonces no se dañarán, ya que llegan con este sistema de poder tener resistencia al agua y al sudor. Con respecto a la calidad de audio, como es de esperarse en estos nuevos audífonos, pues Apple mejoró la calidad de audio en estos AirPods 3, además de que también llegan con la función de audio espacial. Sin embargo, Apple también le dio a estos nuevos audífonos un ecualizador inteligente para que de esa forma pueda enviar frecuencias directamente de audio a tu oído, para así entonces calcular qué cambios se tienen que hacer en la frecuencia de estos audífonos para entonces poder darte una mejor experiencia a la hora de escuchar música, podcast, series y películas en estos audífonos. En cuestión de batería, estos AirPods 3 llegan con un poco más de duración, ya que entonces ahora pueden durar 6 horas cuando estás utilizándolo para escuchar música versus las 5 horas que duraban los AirPods de segunda generación. También cuando incluimos la batería de la cajita donde cargan los audífonos, entonces estos AirPods 3 también duran más, ya que la cajita te da hasta 30 horas de carga, mientras que entonces en los AirPods de segunda generación solamente tenías 24 horas de uso. Asimismo, también hay diferencias a la hora de cargar la batería de estos audífonos, ya que ambos se pueden cargar utilizando el cable Lightning, el cable que utilizas para cargar la batería de tu iPhone, pero por lo menos en los AirPods de tercera generación esta cajita ya llega con la tecnología de carga inalámbrica, e incluso algo nuevo para estos audífonos, la tecnología para utilizar MagSafe, el sistema de carga que ya vimos en los iPhone 12, iPhone 13 de Apple. Los AirPods 2 ahora mismo en su precio base no llegan con esta tecnología de carga inalámbrica, así que tendrías que pagar extra para conseguir esta cajita que entonces te permite tener la tecnología de carga inalámbrica. Si quieres unos audífonos que te duren mucho más tiempo, pues entonces obviamente estos AirPods 3 serán la alternativa, pero cabe la pena recalcar que si utilizas la tecnología de audio espacial en estos AirPods 3, pues entonces tienen la misma duración de batería que los AirPods 2, solamente 5 horas. Hay otras características que en mi opinión también mejoran la experiencia de utilizar estos AirPods 3.
Una de ellas es una malla sobre los micrófonos de estos audífonos para que, por ejemplo, si hay mucho viento donde sea que estás en ese momento, si estás corriendo y entonces ese viento pues obviamente entra al micrófono, pues ahora con esta malla ese viento se va a disminuir para que entonces las personas te puedan escuchar con mucho más claridad cuando estás ahora en el exterior. Asimismo, también llegan con una función que hasta el momento solamente estaba disponible en los AirPods Pro y en los AirPods Max, y es la función de poder encontrarlos con mayor facilidad, ya que ahora se conectan a la red de dispositivos de Find My. Esto significa que si se te pierden los audífonos, estos AirPods 3 se podrán conectar a otros dispositivos de Apple para que entonces retransmitan la ubicación de estos audífonos y puedas encontrarlo mucho más fácil, así que es un poco similar a la tecnología que Apple trajo con sus AirTags. Incluso con esta función podrás comenzar a buscarlos, por ejemplo, si se te perdieron en tu casa, y vas a poder mover el teléfono por donde quiera que estés para que entonces te pueda decir dónde es que exactamente están estos audífonos y el proceso de encontrarlos sea mucho más fácil que por lo menos con los AirPods de segunda generación. En mi opinión, estas dos características sin duda alguna harán tu experiencia mucho mejor con estos audífonos de tercera generación, así que si usualmente se te pierden mucho, por lo menos estos AirPods 3 serán mucho más fácil de encontrarlos. Hablemos ahora del precio de estos nuevos audífonos de Apple. Estos ahora cuestan $179, es decir, $10 más que el pasado modelo, pero tenemos que recordar que realmente estos audífonos vienen ahora con la tecnología de carga inalámbrica directamente integrada en su modelo base, así que de esa manera, si lo comparamos con los AirPods de segunda generación, antes tenías que pagar $200 para conseguir estos audífonos con la tecnología de carga inalámbrica, así que de cierta forma están a un precio por debajo que la pasada generación. No obstante, para aquellas personas que quieren gastar un poco menos en estos audífonos de Apple, pues ahora como quiera puedes comprar nuevos de caja estos AirPods de segunda generación a un precio de $129, $40 menos que cuando eran completamente nuevos. Pero cabe la pena recalcar que a este precio estos audífonos no tienen la tecnología de carga inalámbrica. Bueno, luego de todas estas comparaciones, en fin, ¿cuál realmente vale la pena comprar entre los AirPods 3 y los AirPods 2? Por lo menos de forma general, en mi opinión, los AirPods 3 sí valen la pena, ya que llegan con varios cambios en su diseño y muchas nuevas funciones. Para mí, lo más importante es este nuevo diseño, que se hace mucho más fácil poder utilizarlos. También es muy bueno para mí la tecnología de audio espacial, porque me encanta la experiencia que te da a la hora de escuchar música, ver películas, series, etc. Y a quien realmente le molesta tener un poco más de batería. Tenemos que recordar que la diferencia entre los AirPods 3 y los AirPods 2 es de $50, pero con todo y eso, con todas las cosas que he mencionado en esta comparativa, como quiera considero que vale la pena irse por este nuevo modelo de audífonos de Apple. No me malinterpreten, como quiera los AirPods 2 son una buena alternativa para aquellas personas que no quieren gastar tanto, pero quieren tener o entrar a este ecosistema de audífonos inalámbricos de Apple, que hace el proceso de conectarlos a todos tus dispositivos de Apple mucho más fácil. Pero cuando hablamos de todas las funciones, realmente se quedan un poco cortos comparados con los AirPods 3. Pero bueno, esta fue mi comparativa entre los AirPods 3 y los AirPods 2. Pero déjame saber qué piensas tú de estos nuevos audífonos de Apple. ¿Te los piensas comprar o te vas entonces por la segunda generación? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos vemos en la próxima.